Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo C y vamos a hablar acerca de la comunicación y los vicios del lenguaje. El grupo está integrado por Angie Ayol, Génesis Ashki, Emily Pagüeñas, Jocelyn Simbaña y mi persona, Alison B. Yo voy a hablar acerca de la comunicación. La palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, ponerlo en común. La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres humanos se comunican con sus semejantes para relacionarse, expresarse y sobre todo transmitir o intercambiar son la verbal y la no verbal. La comunicación verbal tiene la capacidad de utilizar la voz o la escritura para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Se clasifica en comunicación oral y escrita. La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en un idioma. Su elemento fundamental es el habla, como ya mencionamos. La comunicación escrita, en cambio, esta corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras de cualquier código escrito y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal. También la comunicación escrita más antigua fue a través del pictograma, por ejemplo, ya que son signos o dibujos que representan un concepto o idea. Tenemos la comunicación no verbal. Esta se refiere al intercambio de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras, sino con señales de voz, sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de estructuras e imágenes especiales, culturales y artísticas, y se emplean a través de tres clases de códigos no lingüísticos, los cuales son el visual, el gestual y el auditivo. El código no lingüístico visual se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el emisor le envía y no debemos confundir ver con leer. Aquí tenemos de ejemplo las señales de tránsito. El código no lingüístico gestual se transmite a través de gestos, señales con las manos, es decir, utilizando el cuerpo, y consiste en que el emisor hace gestos para transmitir el mensaje. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de los sordos mudos. También tenemos el código no lingüístico auditivo, que también es conocido como código no lingüístico acústico. Se transmite a través del oído, es decir, el receptor debe escuchar la señal al recibirla y así, para así poder entender el mensaje. Gracias. Ya, vicios del lenguaje. Conocemos al vicio del lenguaje como a todos aquellos errores que se escapan de las normas establecidas, es decir, el uso incorrecto de las palabras o las expresiones. Dentro de este vicio del lenguaje tenemos clasificadas, por ejemplo, las pragmáticas, que son las palabras que se emplean de manera lingüística fuera de la convención por temporalidad. Los sintácticos, este tipo de problemas es el que fue más afectada en la comunicación lingüística, en la medida en que rompe directamente la estructura gramatical. Semánticos son los que, aún sin alterar los órdenes pragmáticos o sintácticos, oscurecen el significado o lo atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños. Y morfológicos, los vicios del lenguaje morfológico consisten en las alteraciones de las palabras provocadas por mala conjugación y por forzar el género o alterar el número. Ya. El arcaísmo y el neologismo están dentro de los vicios pragmáticos. ¿Qué son el neologismo? Los neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen a una lengua a fuerza del uso y también a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes. Un neologismo puede surgir como un nuevo lexema desde el interior de la lengua, como transformación o derivación de algo que ya existe. Los ejemplos de los neologismos son los siguientes: chatear, wifi, bitcoin, WhatsApp, blogueo o tuitear. Ya. Los arcaísmos son lo contrario de los neologismos. Los arcaísmos son palabras o expresiones que resultan anticuadas en un momento determinado. Son términos que han caído en el desuso, pero hoy en día no se utilizan en el habla cotidiana. Los arcaísmos suelen utilizar para embellecer textos, aunque es recomendable no su abuso porque puede dificultar la comprensión.
Ya. Los ejemplos de los arcaísmos son los siguientes. A tientas, que es a oscuras. A barrullar, que es embarullar o desordenar. Aberranuar, que es predecir. Adusto, que es arisco. Y agorro, que es ahora. Barreras de comunicación y vicios pragmáticos. Barreras semánticas. Es el significado de las palabras cuando no necesita, es decir, admite diferencias, interpretaciones y por lo tanto ninguna interpretación por parte del destinatario. Ejemplo, por uso de tecnicismo, por el uso de terminología específica dado un ambiente o profesión, uno que no es habitual en ellos. Pueden no entenderlo. Anfibología. La anfibología es catalogada como un vicio de definición y se define como aquellos que se presentan para más de una interpretación, o sea, o algo que se vuelve ambiguo en su significado. Ejemplo, me compré una computadora y celular, me dice cuando quiera y te lo presto. El computador o el celular, Santiago me gusta y Luis me encanta. Le pediré que sea mi novio. A Santiago o a Luis. Barbarismo. De las palabras latín barbarum, la palabra bárbaro tiene dos significados, es decir, los bárbaros son extranjeros. Los romanos llamaron bárbaros a los pobladores fuera de su imperio. Ejemplo, compraste por compraste. Huevo por huevo. Inauguración por inauguración. Morfológicos. ¿Qué es la morfología? La morfología es la parte de la gramática que ocupa en la estructura de las palabras, las variantes que están representadas en el papel gramatical que desempeña cada segmento de relación con los demás elementos que la componen. Finalización. Ejemplo 3. Análisis morfológico de oraciones. El maestro lleva un libro nuevo. Gracias. Los vicios sintácticos. Los vicios sintácticos son 5. Estos se clasifican en catacresis. La catacresis es cuando empleamos una palabra por otra, aunque es con significado distinto. Por ejemplo, haya, haya, allá. Solecismo es el uso incorrecto de una preposición o pronombre. También puede ser una conjugación errónea de un verbo o cuando en una frase sobran o faltan palabras. Un ejemplo de esto podría ser voy a ir. Lo correcto sería decir voy a ir. Tenemos también a la monotonía, que es la carencia de un vocabulario para abordar una conversación. Dentro de esta entra el queísmo, que es el abuso de la palabra qué, el cosismo, que es el abuso de la palabra cosa, el alguismo, que es el abuso de la palabra algo, y el tebeísmo es usar frases que hemos visto en la televisión. También tenemos el pleonasmo, que es la repetición de un mismo concepto con palabras sinónimas. Por ejemplo, salir para afuera o entrar para adentro. Tenemos a la cacofonía, que son frases cuya estructura resulta desagradable a la escucha. Por ejemplo, el que poco coco come, poco coco compra. Gracias. Esta ha sido la presentación del grupo C. Muchas gracias por su atención.